3. Dios les bendiga, iglesia. Hemos llegado a nuestro servicio de día miércoles. Es un servicio de bendición, un servicio en el cual nos vamos a gozar con el Señor, un servicio para escuchar la palabra de Dios. Hoy nuestro servicio de recarga de miércoles es un servicio en el cual Dios va a hablar profundamente a tu corazón con una palabra fresca, con una palabra que va a nutrir tu hombre interior. Oramos y ponemos este servicio en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tus ricas bendiciones el día de hoy. Ponemos este servicio en tus manos, Padre de la Gloria, y que tú seas ministrando a cada persona, tocándole con tu presencia, que cada persona pueda sentir un toque especial de tu Espíritu, y que en esta noche, Dios mío, a lo que tu palabra llegue al corazón, sea afirmada en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Rey y Dios. Amén y amén. Quiero ministrar en esta noche bajo el título La conquista y la derrota está en tu boca. Para eso vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Dice la Escritura: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es interesante, la muerte y la vida en el poder de la lengua. Nuestra lengua tiene un poder. Y es importante que el día de hoy entendamos qué estamos haciendo con nuestra boca, qué estamos diciendo, qué cosas estamos expresando el día de hoy. Porque las palabras nos bendicen, pero las palabras también nos maldicen. Las palabras son una estrategia que usa Satanás, son una estrategia que usa el enemigo para detener el avance de la iglesia, para que la iglesia se mantenga inerte. Con las palabras Satanás logra desanimar la iglesia, y es el método que siempre ha utilizado para detener y desanimar el pueblo de Dios. Las palabras hacen que un ejército poderoso, que un ejército avasallador, que un ejército victorioso se detenga. Como es el caso de 1 de Samuel capítulo 17, allí vamos a encontrar un texto bíblico de cuando el pueblo de Israel sale a la batalla con los filisteos y se encuentra con el gigante Goliat. El gigante Goliat era el representante de los filisteos, y él con sus palabras colocó norma al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, diciéndole que le dieran un hombre para pelear con él, que si este hombre ganaba, ellos le servirían, pero que si él ganaba, entonces el pueblo de Israel tenían que ser servidores y esclavos de ellos. Y así de esta manera, Goliat, dice la Escritura, que salía en la mañana y en la tarde y amedrentaba al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, todo lo que escuchaba a sus oídos eran palabras y palabras. Ahora, si era tan poderoso, si tenía tanta fuerza, mi pregunta es: ¿por qué el gigante no los atacó? ¿Por qué los filisteos no atacaron al pueblo de Israel? Y es allí el problema. ¿Sabes por qué? Porque Satanás está utilizando métodos para atacar al pueblo de Dios. Y los métodos son palabras para desanimar, para traer tristeza en medio del pueblo de Dios. Una generación, dice la Escritura, que pereció por causa de las palabras. En otro tiempo de la historia, dice que el pueblo de Israel venía victorioso, venía caminando por el desierto. Dios ya los lleva a la frontera, donde van a entrar a la tierra prometida. Tenían ansia de entrar allí. Dios les había dado la tierra. Parece que hasta el momento nada podía detenerles en ese instante. Traían consigo la presencia de Dios. Dice la Escritura, dice el libro de Éxodo, que de noche había una columna de fuego y de día había una columna de nube, que Dios iba con ellos, Dios los guiaba. Habían pasado por el Mar Rojo, habían quedado ahogados los egipcios en el Mar Rojo. Era un pueblo que Dios lo estaba sosteniendo, lo estaba sustentando en el desierto. Un pueblo que Dios prácticamente lo llevaba de su mano. Traían consigo la presencia de Dios. Tenían consigo toda una evidencia de lo que Dios había hecho. Así que cuando están a punto de entrar, Moisés ingenia un plan, y es enviar unos espías para que miren la tierra y hacer un plan de ataque. ¿Cómo van a conquistar la tierra? Así que seleccionan a 12 hombres, 12 príncipes de cada una de las tribus de Israel, para que vayan e inspeccionen la tierra. Todos 12 van, pero de los 12, cuando regresan, 10 decían no podemos, y 2 dijeron sí podemos conquistar la tierra. Las palabras de los 10 desanimaron al pueblo. Las palabras de los 2
que fue Josué y Caleb no fueron suficientes para animar al pueblo. Parece que el pueblo se dejó llevar por la palabra de los 10, la presión de grupo, la cantidad de los testimonios de los 10 quizás era mayor que la de los 2, y así que ellos se desanimaron profundamente. Así que Moisés los envía, ellos regresan y van en esa misión, y dice en el libro de Números capítulo 13 versículo 17, ¿cuál fue la respuesta de los 12 espías al regresar? Los 12 espías, 10 dijeron, no podemos conquistar la tierra. Los 10 espías dijeron, ciertamente, cuando entramos en Canaán, nosotros delante de ellos parecíamos como langostas, éramos tan diminutos como un saltamonte. Esta es tierra que traga a sus moradores. Pero Josué y Caleb dijeron, mira, las promesas de Dios son tal cual Él ha dicho. La tierra sí se puede conquistar, la tierra se puede alcanzar. Dios está con nosotros, vamos a conquistar la tierra. ¿Y sabes qué pasó? El pueblo trató de apedrear a Josué y Caleb. El pueblo trató de quitar la vida de Josué y Caleb, y Dios tuvo que hacer una intervención en medio del pueblo. El pueblo empezó a quejarse contra el líder. La palabra de los 10 la desanimaron. Se quejaron en contra del líder y hasta llegaron al punto de pedir la muerte. Y eso es algo que usted y yo en este tiempo no podemos desear ni anhelar. Sé que no son tiempos fáciles para la tierra. Sé que las noticias por todas partes abundan y son noticias de tristeza, son noticias de temor, son noticias de muerte, son noticias intimidantes. Pero es un tiempo de creerle a Dios. Es un tiempo de creer de que Dios va a preservar un pueblo hasta el final. Lo mismo pasó con Elías. Elías se esconde en la cueva y Dios le dice, mira, Elías, sal de la cueva porque yo he preservado a unos profetas, a unos varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Él pensaba que había quedado solo, y quizás tú estás ahí encerrado y oyes noticias, oyes datos estadísticos, se ven por todas partes. Y qué decir de las fake news que hacen daño diciendo mentiras y desconfigurando información, y la iglesia se siente atemorizada. Así que el pueblo empezó a quejarse contra el líder, pidieron la muerte en el desierto y desearon regresar a Egipto. Y dice la escritura que Dios les escuchó. Dile al que está a tu lado, Dios les escuchó. Y quiero colocar un texto bíblico a manera de argumento para apoyarnos en el libro de Números, en el capítulo 14. Si usted tiene su Biblia ahí en casa, acompáñeme a Números en el capítulo 14, versículo 26. Números capítulo 14, verso 26. Ahí hay un texto bíblico que nos va a ayudar a esto. Dice, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré a vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años hacia arriba, los cuales han murmurado contra mí. Mira, es interesante la escritura y lo que dice el Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí y sus querellas? Dile, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así les haré. El problema es este. Yo quiero que usted despierte en esta noche. Quiero que usted despierte, que entienda esto. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos transmitiendo? ¿Qué palabras estamos confesando? Nuestras palabras siempre llegan al oído de Dios. El salmista dijo, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Dios escucha el clamor. Dios se inclina al clamor de un pueblo. Pero ¿cuál es el clamor que está oyendo Dios de parte nuestra? ¿Será que está oyendo un clamor de restauración? ¿Será que está oyendo un clamor de sanidad? ¿Será que está oyendo un clamor de arrepentimiento por el tiempo que estamos viviendo? Esta tierra está pasando un momento de conmoción, pero la iglesia necesita levantarse sabiendo que como hijos de Dios tenemos la respuesta en medio de un mundo que está entristecido, en medio de un mundo que no encuentra la salida, en medio de un mundo que no encuentra solución, en medio de un mundo que está angustiado. La iglesia debe de levantarse y llevarle el mensaje del evangelio y decirle que a pesar de que las circunstancias estén difíciles, lo más importante es asegurar tu vida con Cristo Jesús. Eso será importante, eso será trascendental. Así que Dios les escuchó. ¿Y qué fue lo que habló el pueblo? El pueblo dice,
¿por qué nos hiciste subir a este desierto? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? Y dice el pueblo, para que muramos en este desierto. ¿Contra quién había pecado el pueblo? ¿Y cómo? ¿Qué había hecho el pueblo? El pueblo peca contra Moisés. Allí en el capítulo 14, en el versículo 7, hay una palabra, hay un texto bíblico, y dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, dice el pueblo, es tierra verdaderamente buena. Los 2 que fueron y aún los 10 que estuvieron allí pudieron dar seguridad, pudieron testificar, pudieron dar testimonio de que la tierra que Dios les había prometido en Egipto por boca de Moisés era tal cual Dios se las había dado, tal cual como Dios se las había prometido. Si era una tierra próspera, era una tierra de bendición. Ojo con esto, había leche y miel, y eso habla de la prosperidad, eso habla de lo que tenía la tierra, eso habla de las bendiciones que Dios estaba guardando para ellos en la tierra prometida, lo que Dios les había dicho a ellos. Pero ¿sabe una cosa? El pueblo murmuró y Dios dijo, van a morir en este desierto. Pero déjeme decirle algo, si quizás hemos caído en murmuración, si quizás hemos caído en palabras necias a causa de esta enfermedad, hubo algo que detuvo la mortandad, hubo algo que detuvo el tiempo, el juicio que Dios iba a derramar encima de ellos. ¿Cómo detiene Dios el pecado? Dice que el pueblo confesó su pecado, el pueblo se arrepiente, el pueblo viene delante de Dios, el pueblo se humilla delante de Dios, el pueblo tiene que pedirle a Dios que por favor no tome en cuenta sus palabras. Lo primero que quiero decirte en esta noche es que por causa de las palabras un pueblo se levanta o se cae. Por causa de tus palabras puede ser que tenga bendición o venga destrucción. El poder de la conquista está en nuestra boca. El poder para salir de esta circunstancia, el poder, la autoridad para hacerle frente a esta pandemia que estamos viviendo está en tu boca, y es lo que confiesas, es la palabra de fe que lanzas, es la autoridad que Dios te ha dado, es tomar la palabra, tomar la rodilla, buscar de Dios y lanzar una palabra donde estamos creyendo que Dios puede intervenir en nuestro sistema, que Dios puede intervenir en este mundo. Sabemos que este mundo está viviendo caos, está viviendo dificultad, pero Dios está en control. La iglesia tiene que levantarse y decirle al mundo, hoy más que nunca, este mundo necesita de Dios. Dios es real, que aquellos que le dieron la espalda a Dios un día, vuelvan su corazón a Dios. La Escritura dice, volveos a mi iglesia y yo me volveré a vosotros. Es tiempo de doblegar nuestras rodillas y creerle a Dios, que Dios tiene una palabra. Pero dése cuenta, una generación pereció por causa de las palabras, pero también una generación se restauró por causa de sus palabras. En otro momento de la historia judía, llegamos a la generación de Nehemías. Nehemías, en tiempo de Nehemías, había un pueblo que, a diferencia de la generación de Moisés, no tenía nube, no tenía maná. Dice la narrativa en el libro de Nehemías que estaban en gran mal, la ciudad estaba destruida, la ciudad estaba en ruina, pero hubo un pueblo que se levantó a causa de las palabras que ellos pudieron expresar. Para eso quiero que vaya conmigo a Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice, les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jehová y no estemos en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos, y así se esforzaron y forzaron sus manos para el bien. Nehemías les mostró la palabra.
Nehemías le soltó una palabra, y esa es la palabra que debemos de vivir, esa es la palabra que debemos confesar en este día. Este pueblo dijo: levantémonos, reedifiquemos la ciudad. La ciudad estaba en ruina, habían escombros generacionales. ¿Qué está pasando en nuestra tierra? Hay escombros generacionales, hay ruina física, hay una amenaza de ruina económica detrás de esta enfermedad. Pero hubo un pueblo que decidió creerle a Dios y dijeron: podemos levantar las ruinas y los muros que se han derribado, podemos transformar estas ruinas en una nueva ciudad. Y ese pueblo se restauró. ¿Qué habló el pueblo? ¿Y cómo fue su reacción? La reacción del pueblo en tiempos de Nehemías fue sencilla. El pueblo dijo: levantémonos y edifiquemos. Así que una generación, a pesar de las palabras enemigas y de desánimo y las palabras de burla, se esforzaron y tuvieron ánimo. Dice que hubieron en ese momento burladores. Sanballat y Tobías decían: lo que ellos construyen con sus manos, una zorra, si pasa por encima del muro, la puede derribar. Pero a pesar de las palabras, a pesar de la burla, a pesar de los indicadores negativos, ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Por lo tanto, esta generación se levantó porque sus palabras fueron una confesión de su actitud interna. Yo hablo lo que hay en mi corazón. La Escritura dice: de la abundancia del corazón habla tu boca. Si tu corazón está lleno de fe, tu boca habla. Si en tu corazón le crees a Dios, tu boca va a expresar eso que tú crees en Dios. Si hay fe, si hay autoridad en tu boca tendrá una palabra de sanidad, tendrá una palabra de restauración. La iglesia tiene que confesar palabras que restauren, que sanen, que levanten, que fortalezcan, que lleven al que no conoce a Jesús, al perdido, a conocer a Cristo y a restaurar su vida. Y lo último que quiero decirte es que las palabras tienen poder. Diga conmigo: las palabras tienen poder. Comenzamos leyendo en el libro de Proverbios capítulo 18 y dice que el poder de la vida y la muerte están en la boca, están en la lengua. En ella hay vida, en la boca hay vida como también hay muerte. ¿Qué es lo que usa Satanás para que el pueblo no pueda conquistar el día de hoy? ¿Qué es lo que usa Satanás para que la iglesia no se levante? ¿Qué es lo que está usando Satanás durante tanto tiempo que te ha tenido encerrado y que no has podido levantarte? ¿Qué es lo que ha usado Satanás durante tanto tiempo para no levantar tu cabeza el día de hoy? ¿Qué es lo que está usando Satanás para destruirte? Palabra. Hay gente que está encerrada y que nunca confiesa una palabra porque Satanás ha traído sobre ellos derrota, palabras de desánimo. Las palabras, al igual que antes, de desánimos, quizás dice: esto va peor, vamos a morir, no vamos a poder salir de esta. Y yo creo que es importante que empecemos a creerle al Señor que nos llamó. El apóstol San Pedro, en la primera epístola del libro de Pedro, en el capítulo 3, versículo 8, hay una palabra allí, San Pedro 3. Quiero que me acompañes allí en casita. Primera de Pedro, estamos ahí, capítulo 3, en el versículo 8 al 11, dice la Escritura: finalmente, sed todos de un mismo ánimo, de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere, escuche esto, amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Interesante esta palabra. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están atentos sobre los justos y los oídos sobre sus oraciones. Mira qué palabra que dice San Pedro. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El oído de Jehová está en las oraciones que el pueblo está haciendo el día de hoy. Una de las cosas que Dios nos habla en estos días es que el pueblo está lanzando palabras
Y estas palabras muchas veces traen desánimo, estas palabras muchas veces traen maldición. Y cuando hablamos muchas veces y hablamos con nuestro hermano, tomamos una llamada, chateamos con alguien, esto está duro, esto está difícil. Dijeron en las noticias, tienes que lanzar una palabra que lleve al que te escucha al Creador, que haga volver su corazón a Dios. Y esas palabras van a servir para fortalecer tu vida. Que Dios nos ayude a confiar en Él. Que Dios nos ayude, llegando al final de este mensaje, que Dios nos ayude a fortalecernos. Que Dios nos ayude a fijar nuestra vida en Él. Las palabras, hermano, que decimos tienen poder. Las palabras traen desánimo al pueblo. Y cuando hablamos de un hermano, cuando hablamos a un hijo de Dios, ¿qué palabras estamos diciendo? Esas palabras muchas veces se vuelven en nuestra contra cuando decimos Dios tiene la culpa de esto, cuando culpamos a Dios, cuando nuestras palabras son negativas. Quiero que entienda que usted y yo fuimos llamados para hacer bendición. Las palabras tienen el poder para que Dios pueda obrar. Las palabras tienen el avance en las palabras. Si son de fe, hace que la iglesia avance. Si las palabras, hermanos, son de derrota, la iglesia se detiene. ¿Qué palabras estamos hablando? Y cierro con el libro de Proverbios. Si hemos lanzado palabras, quizás por ignorancia hemos hecho cosas, aquí el libro de Proverbios me dice cómo liberarme de las palabras equivocadas que en un momento dado pude haber expresado. Proverbios capítulo 6, en el versículo 1 dice la Escritura: si has empeñado tu palabra con un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso de los dichos de tus labios, haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como el ave, dice la Escritura, de la mano del que arma lazos. Y nuestras palabras han sido palabras de derrota, palabras, hermanos, que llevan a la gente a entristecerse, palabras en contra de Dios muchas veces, porque hemos hablado de una forma que no es la correcta. Vamos a cambiar nuestro lenguaje, porque nuestro lenguaje, nuestras palabras no son meramente externas, nuestras palabras proceden de la intención interna de nuestro corazón. Las palabras son la expresión externa de lo que hay dentro del ser humano. Usted se conduce de acuerdo a lo que cree y lo que desea. Lo que cree y lo que desea regulan tu comportamiento. Lo que hay en tu corazón hace que tú digas palabras. Y esas palabras que salen son un resultado del producto interno. Así que examinemos nuestras palabras el día de hoy. Vengamos delante de Dios. Y si tenemos que decirle a Dios que nos perdone por haber utilizado mal nuestras palabras, que Dios nos ayude. Oremos juntos ahí en casa. Recuerda que un pueblo conquista por las palabras o un pueblo se va a la ruina también por las palabras. Hay una palabra en mi boca. ¿Qué palabra voy a confesar durante este tiempo atroz que estamos viviendo? ¿Serán palabras de fe o serán palabras de derrota? Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que tú has soltado sobre nuestra vida. Oro por aquellos que están allí, Dios mío. Oro por los que han estado pegados a esta transmisión, por aquellos que nos están viendo, por aquellos, Dios, que reconocen que quizás sus palabras han sido, Dios mío, el objeto de daño, que quizás sus palabras no han sido lo que tú esperas. Padre, te pedimos perdón si de nuestra boca ha salido palabras, Dios mío, llenas de maldad. Limpia nuestros labios, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, Padre amado. Padre, oro por los hermanos que están en casa. Oro por aquellos que necesitan una sanidad o un milagro. Que tú extiendas tu mano de poder y te glorifiques sobre ellos en este día. Aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando momentos de dificultad, oro por sus vidas. Desato las vidas enfermas. Desato a aquellos, Dios mío, que se sienten atados por el poder del maligno. Te pido que rompas cadenas de atadura. Padre, rompe cadenas de temor que han venido sobre la vida. Deshace las obras del diablo. Trae libertad en la mente de mis hermanos. Rompe y quebranta, Dios mío, todo lo que el enemigo ha levantado. Oh Padre, declaramos creyendo que tu palabra está haciendo una obra en el corazón. Manifiesta
manifiéstate en la vida, manifiéstate en los hogares. Espíritu Santo y fuego, tócales ahora. Oh Dios, derrámate, Señor, ministra poderosamente, que el fuego de tu Espíritu, Señor amado, quebrante las vidas, deshaga cadenas, deshace las obras del diablo. Padre, oramos para que traiga sanidad en nuestro país, salud en nuestro país. Padre de la gloria, haz un milagro, Dios mío, interviene en nuestra tierra. Oramos por los que están en eminencia, oramos por el presidente, oramos por los gobernantes, Padre amado, oramos por los países vecinos, Dios mío, oramos por nuestros supervisores, para que tú fortalezcas sus vidas y para que tu gracia esté sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Dios, porque tú riges con autoridad. Oh Padre de la gloria, muévete con poder. Oramos por toda la iglesia de Casa de Vida y oramos por las familias, oramos por Soledad. Padre, declaramos esta tierra libre de maldición, declaramos los hogares libres de peste. Tu palabra dice que el ángel de la muerte no tocará su morada, porque tú estás con ellos como poderoso gigante. Te bendigo en esta tarde, en esta mañana, y que la presencia de Dios esté contigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. No te preocupes.